EduAction. EduAction es formación para la acción. Un encuentro semanal con ideas que te inspiran. Decídete y toma acción. EduAction con Carlos Montes de Oca. Bienvenidos amigos. Hoy en nuestra primera conversación de EduAction tenemos a una gran invitada, amiga de la casa. Ella es profesora universitaria, es coach, es asesora en redes sociales, es nada más y nada menos que Jennifer Faría. Bienvenida, Jennifer. Gracias, Carlos, por esta oportunidad que me brindas, no solamente acá de los estudios de eTalent Production, sino desde tu casa, que es la universidad, la que nos abrió la puerta para poder llenar de muchos proyectos la ciudad de Miami para que la gente pueda emprender con su conocimiento. Pues sí, justamente de eso quería conversar contigo. Es hacer algo ameno y conversar de cómo ves tú la educación, pero relacionada a lo que hacemos, a lo que haces tú en cuanto a las redes sociales, a los medios. Ahora eres empresaria en el tema de medios audiovisuales. ¿Cómo se conecta una con la otra y cómo lo relacionas con la educación hoy en día? Es una pregunta interesante porque viene de una experiencia que vengo llevando efectivamente desde hace como 15 años aproximadamente. En Latinoamérica participé como parte de un comité de investigación en el área de informática educativa, donde no había muchas redes sociales en ese momento. De hecho, lo que había era Twitter únicamente. Y se generaba, era contenido educativo, pero para las universidades, las escuelas, la digitalización o la tecnología mediada para poder generar experiencias de aprendizaje. Con el paso del tiempo, que ya las redes sociales empiezan como que a imponerse en el mercado, la demanda de conocimiento, solución de problemas, información o cualquier tema en general empezó a adquirirse de una forma muy rápida porque las personas empezaron a descubrir en las redes sociales un espacio donde podían compartir su conocimiento. Entonces eso empezó como que a distinguir digamos como que una brecha entre lo que era la educación formal y la educación ahora accesible desde los medios digitales. Entonces, eTalent Production hoy día lo que hace es generar el contenido de calidad con una buena estructura educativa, no académica, pero que genera solución a problemas, que genera una información específica, que profundiza en un conocimiento de acuerdo a lo que la demanda o las personas requieren o de acuerdo a lo que la persona también quiera comunicar hacia otras personas. Ahora que estás viviendo en la ciudad de Miami, que eres venezolana, ¿cómo ves esa diferencia? ¿Cómo ves diferencia? Sé que trabajas también con estudiantes y con personas de otros países. ¿Cómo ves esa diferencia del uso de los medios y justamente ese enfoque también educativo en otros países? ¿Hay una diferencia marcada o hay una consonancia, digamos, en Latinoamérica? Hay dos aspectos claves que hay que tomar en cuenta. Primero, que el conocimiento tiene niveles y cuando hacemos estudio formal de la educación, el nivel profundo de conocimiento se da con un mayor acceso porque tenemos oportunidad de estudiar, de poder tener acceso a bibliografía, de profundizar con un profesor. Eso es en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué sucede ahora? Que el acceso a la tecnología es lo que marca la diferencia en cuanto a consumir el conocimiento de una forma más fácil, no tan profunda como es la educación formal. No es que una sobrepasa a la otra, simplemente tiene un efecto o un significado distinto, pero los países latinoamericanos que tienen un mayor acceso a la información y que puedan tener mayor acceso a recursos económicos para producir contenido de calidad, es lo que va diferenciando que muchas personas quieran tanto producir como consumir ese contenido. Generalmente lo que he visto desde aquí, de los Estados Unidos, es que el producto que se genera acá tiene una mayor demanda y el público que más lo acepta es en Latinoamérica o Iberoamérica, todo lo que es el habla hispana. También la comunidad americana como tal ha desarrollado mucho progreso en cuanto a la generación de contenido digital. Simplemente que en Estados Unidos no hay diferenciación porque tú tienes acceso a la tecnología y tienes acceso también a los tipos de contenido porque aquí el internet funciona muy bien.
Pero si hablamos, por ejemplo, en países con menos favorecimiento en cuanto al acceso a la tecnología, a las zonas rurales y todas esas cosas, es distinto lo que se puede hacer. Entonces, digamos que las estructuras económicas, acceso a la tecnología y acceso al Internet y las redes sociales es lo que va marcando la diferencia. Fíjate que hay algo que tú hablas muy enfáticamente y es el acceso, ¿no? El acceso a la tecnología, el acceso a productos que faciliten esa producción, esas grabaciones. Pero yo lo que he podido ver también en Latinoamérica es que eso se basa muchas veces en una parte mental. Y hay países como Chile, como Argentina, Colombia, donde tienen muy buena velocidad y muy buena accesibilidad al Internet, que obviamente es la base. Pero eso muchas veces nos frena a los latinoamericanos para ir un poquito más allá. Esa parte mental de vamos a producir, vamos a grabar y vamos a también digamos, a esparcir eso al mundo, no importa desde donde estemos. ¿Qué les puedes decir tú para que rompan esa barrera mental? Porque no es solamente Estados Unidos donde se puede producir y se pueden hacer cosas buenas. Talento hay en todas partes. Sí. ¿Qué nos puedes dar como consejo? Vivimos en este momento una nueva normalidad que abrió una nueva perspectiva de la realidad. Y esta nueva normalidad nos enseñó que tenemos distintas formas de tener acceso comunicativo con otras. Antes de la pandemia, explicar lo que era la generación de contenido digital con propósitos educativos, informativos, de entretenimiento, era muy difícil porque la gente decía, pero ¿cómo lo veo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Cuando en realidad ahora, por la necesidad que tuvimos ante el confinamiento, empezamos a producir contenido, así sea desde nuestro teléfono, accedíamos por Zoom, hacíamos IGTV, hacíamos cualquier cantidad de cosas que nos permitieran seguir activos, seguir monetizando, seguir generando esas redes de comunicación o de aprendizaje o de seguidores. Y nos demuestra ese paradigma que a través de un choque, de un cambio que fue muy fuerte, muchas personas pasó dos cosas. Una, tomaron la oportunidad y empezaron a generar más contenido y otras se atemorizaron ante ello porque de solamente ver el celular no entienden qué pueden hacer o el computador. Lo que pasa es que estamos en el medio de dos generaciones, lo que son los nativos digitales y lo que somos inmigrantes digitales. Los que son nativos ya tienen el dispositivo, los bebés ya le dan con el dedito a un teléfono. Los que estamos inmigrando somos los que pudiésemos tener mayores temor, pero precisamente ese acceso a contenido inmediato nos permite tener, por ejemplo, videotutoriales, videocursos, que nos dan el acceso práctico de cómo hacer las cosas. El primer miedo que nosotros tenemos que destruir, que como coach puedo decir, son esas creencias limitantes de que no se puede. Mira, vivimos en un mundo globalizado donde ya no hay límites ni barreras. La tecnología está al servicio y depende de nuestra inteligencia y disposición poder aprovechar las oportunidades. Yo veo esto dentro de la crisis como una oportunidad. Qué bueno. Te tengo que preguntar digamos, lo más trillado en el 2020 y es... ¿Qué has aprendido tú de este difícil año 2020 y qué ha traído para ti y para tu alrededor? Recuerdo que en enero 2020 yo entré a estos espacios en la sede de Humboldt International University aquí en Miami, donde intentamos hacer una primera iniciativa de una alianza estratégica para generar estos estudios y de pronto nos sorprende la pandemia en el mes de febrero. Lo primero que yo aprendí es que no tenemos control de nada. Absolutamente, hay cosas que están en nuestro exterior que demandan otra forma de pensar y de vivir. Cuando nosotros hacemos una planificación por nuestros sistemas de creencias, porque tenemos el afán de vivir en el futuro, muchas veces no sabemos vivir el presente. Y creo que ese día a día de vivir el presente, de enfrentar el miedo frente a una pandemia, si me contagio o no, qué va a pasar con mi trabajo, empiezo a trabajar desde mi casa y no estoy acostumbrado a trabajar. O sea, hay diferentes cosas, gente que está sola desde su casa, que no tenía quien nos cuidara. O sea, habían tantas realidades que nos hicieron, en lo particular, primero valorar la vida, en segundo lugar, entender que aun cuando no tengan control, hay algo superior que es la fe.
el agradecimiento, porque a pesar de que también fui contagiada con el COVID, pues pude superarlo, y que en el mes de octubre, sin pensarlo, sin planificarlo, fluyó este proyecto y empezamos a construir lo que en un momento fue una idea, un sueño, y que todo es posible y todo depende de cuán disciplinado y cuál es el enfoque que tengamos, de cuánta autoconfianza podemos tener, y que definitivamente lo que pertenece es. Hay un dicho que dice mucho en nuestro país, dice, si es para ti, ni que te quiten, y si no, ni que te pongan. Entonces no vale la pena vivir en estrés y en ansiedad por algo que no está en el control. Si te pertenece es, y si no, te libera, te quita o simplemente te abre nuevos caminos, pero siempre te va a llevar hacia donde tu destino, tu propósito de vida te quiere guiar. Pero también te pertenece porque lo vienes pensando desde hace rato. Quizás no lo tenías planificado tan formalmente, sí, pero sí lo vienes pensando desde hace mucho, porque te conozco desde hace algún tiempo y sé que lo tenías siempre presente, que era para ti. Sí, la verdad que por eso hablo de lo que es la autoconfianza. Para mí yo veo esto, hay personas que dentro de esta situación de nueva normalidad han tenido un encuentro espiritual o de desarrollo espiritual superior. Yo veo esto, yo veo milagros en todo. Yo vi milagros en mi vida, en cómo mantenerme con vida, vi milagros de personas allegadas que confiaron en el trabajo que se viene haciendo. Y esto es una idea que vengo trabajando desde hace como 3 años. Y si no era una cosa, era la otra, y si no era otra, pero indistinto a eso, indistinta a las circunstancias, indistinta a la crisis, incluso para mí la pandemia fue una gran oportunidad, porque explicar esto antes de la pandemia era complejo, bastante complejo, pero hoy día ya la gente lo que quiere y necesita es producir contenido, porque es la forma de monetizar y de poderse dar a conocer y posicionarse y expandir su modelo de negocio. Y que la gente también se ha dado cuenta que la tecnología es una herramienta de hoy, que no es algo que nos están hablando de 5 años en adelante, que está ahí presente. Es correcto. Muy de acuerdo contigo. Cuéntame, ¿cómo puedes ver tú la conexión de lo que haces con la educación como profesora universitaria? ¿Y qué le das a tus alumnos para que eso pueda ser real y tangible? Conversaba con eso con nuestro podcast manager Elvis Vilches sobre el hecho que tengo 25 años de experiencia, aunque no parezca, pero tengo 25 años de experiencia en el área universitaria y yo soy demasiado estructurada, mis términos a veces son complejos, pero el primer consejo que yo le daría a las personas es no ponerse en la posición de querer explicar o demostrar que yo sé algo. Lo que tenemos que realmente ubicarnos es en la postura de que lo importante es el aprendiz. Lo importante es que él adquiera esos conocimientos, los pueda asimilar de una manera que los pueda transferir posteriormente. Ahí sí hay una buena retribución del proceso de aprendizaje. Cuando yo le doy a alguien las herramientas y el conocimiento, lo puede aplicar, y cuando ya una persona que ya está fuera de mi control está aplicando ese conocimiento, está transformando su realidad. Entonces, si cada docente entendiera, cada docente, cada influencer, cada persona que genera contenido de cualquier tipo entendiera que lo importante es eso. La pregunta yo siempre digo, imagínate que tú estás dando clases en esta universidad o que estás generando contenido. Terminó ese proceso de aprendizaje. ¿Qué herramientas, competencia tiene esa persona cuando sale de esa experiencia de aprendizaje? Allí es donde se ve la transferencia. Entonces lo importante es el aprendiz. La educación formal o la educación continua o la educación mediada por la tecnología, todas suman. Como te decía, son simplemente niveles de conocimiento. Si yo quiero tener un acceso rápido a la información, simplemente me voy a un video contenido, a un video curso, no está mal. Si yo quiero seguir profundizando en eso, entonces hago más cursos, hago en un estudio universitario, sucesivamente. Pero es un proceso en el cual las personas lo hacen porque tienen una pasión y quieren desarrollarse o innovar a través de esa pasión que tienen. Si yo conecto la pasión con mi propósito, no estoy estudiando, simplemente estoy innovando dentro de un proceso determinado de tiempo. Yo creo que en la parte académica siempre ha habido como un alejamiento de lo que es un profesor universitario. Se ve algo como muy formal, muy distante para la gente el alcanzar esa comunicación. Y ahora hay una gran diferencia. ¿Tú crees que a través de eTalent Productions, lo que ustedes están haciendo, puedan cerrar esa brecha? ¿Y cómo lo ves tú hacia el futuro? Porque
Hay, como decías tú, hay ahorita una conexión entre dos generaciones que quizás viene dado por tecnología o por una necesidad dentro de la tecnología. Pero ¿cómo ves tú eso al futuro? ¿Cómo puedes hacer alcance de alguien que tiene ahorita 15 años de edad, que todavía no ha entrado a la universidad, está a punto, y de ese profesor universitario que necesita entender esas necesidades de la generación que viene? Sí, lo que pasa es que es cuestión de paradigma. Hay dos paradigmas que están allí chocando. Uno es cóncavo y otro es convexo y están tratando de ver cómo encaja. El reto está en un proceso de autorreflexión del docente, del facilitador, del profesor, que tiene que entender que él ahora no es el que explica o el que da, porque ese es un canal unidireccional. Yo necesito entender que a partir del surgimiento precisamente de la tecnología, las neurociencias nos demostraron cómo es que se genera ese proceso a nivel de nuestra mente, a nivel cognitivo. Ya me siento profesora. Pero es que este mensaje para todos aquellos que tratan de generar contenido, hasta de lo más simple, incluso chicos que sean youtuber, influencers, lo que sea, lo importante es cómo hacer que el contenido que yo esté generando pueda ser. Y eso se llama integrado en nuestra mente. Y cuando integra es cuando tú dices, ya entendí. Entonces después digo, ¿y qué hago con esto que ya entendí? Entonces cuando yo hago allí un proceso de transformación en mi mente a nivel cognitivo y digo, ok, esto me sirve para. Y es ahí donde se hace ya digamos como la transición y yo lo puedo aplicar. Y valoro ese conocimiento o esa experiencia porque me está siendo útil para algo. Si yo no entiendo ese proceso cognitivo, me estoy quedando en lugares donde no voy a cerrar esa brecha. Hay autores que hablan precisamente de esa brecha. Entonces, el reto principal es entender que es el docente el que tiene ahorita la estrategia para mediar. Y la tecnología simplemente es el medio para alcanzar el fin. Es como que si yo agarro esta silla, ¿para qué me sirve? Bueno, para sentarme, tal vez lo puedo utilizar para mesa, la puedo utilizar. Empiezo a ver cómo toda la tecnología me es útil para facilitar esa experiencia. No lo tengo que ver como que, y ahora lo hago, y cómo lo hago, y ahora qué hago. No. Simplemente de forma creativa, cómo genero la mejor experiencia para que eso pueda llegar a el aprendiz o el estudiante que está de ese lado. El reto principal está, uno, que las naciones tienen que entender que se necesita el acceso a la tecnología y al Internet para que todos puedan tener igualdad de oportunidades, tal como lo establece la UNESCO. Pero en las condiciones, digamos, óptimas, que ya eso se dé, yo puedo tener la mejor tecnología y puedo tener mejor Internet, pero si no tengo el talento desarrollado, formado, con competencias tecnológicas, difícilmente va a haber una transformación. Entonces, eso es una triada, ¿me entiendes? Lo importante es entender el propósito. El para qué no es que ellos me entiendan a mí, el para qué es que ellos puedan aplicar lo que yo estoy tratando de explicar. Allí es donde está la clave. Eso es lo que da el necesito explicar, necesito mediar de manera más sencilla para poder hacer más fácil mi trabajo como profesor de enseñanza. Y el ámbito educativo se vuelve un poco más sencillo, entre comillas. Siempre va a ser complejo, pero... Es un reto, es un arte. Siempre he dicho que el docente es un creador, necesita de magia, necesita creatividad, necesita de una estrategia, necesita de pasión. Hay muchas cosas allí que están mezcladas. En una clase con 20, 30, 15 alumnos, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes culturas, diferentes costumbres dentro del hogar. Y eso, además de hacerlo un reto, también lo hace divertido. Recuerdo que cuando yo empecé mi carrera educativa, yo empecé como auxiliar de preescolar y habían como 25 niños chiquititos, 4 o 5 años. Yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar y yo no tenía el conocimiento y la experiencia en este momento y era realmente un reto. Yo llegaba y yo no entendía qué hacer, pero el instinto materno, creo que tal vez como mujer, como madre, que en ese momento estaba en un proceso de transición, a mí me dio mucho resultado algo. Claro, es el contacto directo, que no es la mediación, pero sí hay siempre estrategia.
yo lo que hacía era que saludaba con un abrazo y un beso a cada niño. Y esa relación afectiva hacía que yo ganara el respeto en los niños. Y ya no tenía que decirles silencio, cállense, siéntese, que era nuestro paradigma hace 25 años. Entonces, como docentes siempre tenemos que entender cuáles son las necesidades e intereses de ese grupo de estudiantes que tengamos allí, sean de doctorado, postdoctorado, de preescolar, de educación básica formal, de un grupo de comunidad de aprendizaje mediada por la tecnología. No importa, si yo siempre me pongo en el lugar del otro, genero esa empatía y a partir de allí empieza a fluir el proceso. ¿Cómo ves tú el aula de clase básico, en el nivel básico, niños pequeños, lo que tú me acabas de decir, que recuerdas de hace tiempo? ¿Cómo te lo imaginas tú dentro de un año? ¿Cómo quisieras tú que fuera dentro de un año? Yo soñaría más que con escuela, yo me iría por la escuela del tipo de Aristóteles, que ni siquiera eran un aula, sino que eran espacios abiertos, y desde allí se generaba la pregunta, esa indagación sobre la necesidad de aprender de un tema y que a partir de allí surgiera la necesidad de conocer sobre eso y el aprendizaje tendría un propósito inmediato dependiendo del contexto en el cual estoy. La enseñanza de las lenguas, las matemáticas, la ciencia, la salud es importante, pero si le das un contexto que le dé una utilidad práctica, tiene como que mayor utilidad. Y estoy plenamente convencida que la transformación tiene que venir de reformas curriculares de los niveles más altos a nivel de cada nación, donde la inteligencia emocional tiene que prevalecer como contenido dentro de cualquier espacio educativo. Si nosotros le enseñamos a los niños de pequeño en verdad a poder tomar decisiones, a empezar a generar sistemas de creencias más positivos, a empezar a darle herramientas para que tengan una actitud emprendedora, para que puedan confiar en sí mismos, ya no estaríamos hablando de inmigrantes digitales, estaríamos hablando de seres realmente integrales. De hecho, mucha gente subestima a sus hijos o estudiantes de entre 12, 13, 14, 15 años. Y es impresionante, si prestamos atención, lo que ellos saben a nivel tecnológico y la interpretación de la información que ellos tienen sobre la base de eso. Hay gente que dice, bueno, que frente a una pandemia dentro de 10 años, ¿cómo nos vamos a curar si solamente van a haber puros influencers? No, ese es el primer medio de acceso de información, pero de allí simplemente se deriva a otras necesidades y estoy segura que va a haber una innovación en cuanto al acceso a la información, a la innovación educativa, incluso hasta las formas de visualizar. Los jóvenes ahora yo no los subestimo tanto como mucha gente cree, porque es que nosotros no entendemos. Pero si tú te sientas a conversar, te aseguro que vas a encontrar muchas sorpresas de la forma como ellos interpretan todo el acceso a lo cual están teniendo en este momento. Yo creo que tienes razón ahí porque nosotros tendemos a generalizar mucho en todos los temas, ¿no? Y hablamos de los influencers, y los influencers, y los influencers, y es YouTube, y es Instagram, y es Facebook, pero hay mucho más que eso, porque hablemos de 100, 200 influencers alrededor del mundo, o alrededor nuestro, que en realidad es lo que conversamos día a día. Eso no es la profesión del futuro. Hay un crecimiento sin duda alguna. Hay un alza en esa tendencia de querer hacer algo. Nuestros hijos en algún momento nos han hablado, yo quiero ser youtuber, yo quiero llevar esto, yo quiero hacer aquello. Más allá de yo quiero ser futbolista y antes era yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Todos esos son sueños y que son buenos cada uno en su etapa. Pero en realidad no es lo que habla los 7.000 millones de habitantes del planeta. Es un puño de personas. Eso es lo que tú acabas de mencionar. Ellos nos enseñan algo. Nosotros también, obviamente, tenemos que ser guías como padres, como profesores, como líderes en comunidad y tenemos que juntar. Hoy en día ves a muchos niños pequeños, no han aprendido a leer todavía y la tecnología ya los guía. Agarran frente a un televisor y para querer cambiar el programa que ven, deslizan con un dedo. Aunque el televisor no haga eso, pero están acostumbrados ya a una tableta, a un teléfono donde sí tiene esa función. Eso nos quiere decir algo. Claro. Hay una manera nueva de ver las cosas, de que funcionen las cosas.
y nosotros tenemos que abrir los ojos para que lo que tenemos hoy en día podamos adaptar a cómo ellos están pensando. Entonces, según toda esa sinergia de ideas, conocimientos y nuevas formas, ¿qué productos tiene pensado eTalent para este año 2021? Bueno, esa es una interesante pregunta porque nosotros desde este espacio queremos generar contenido con propósito educativo, informativo y de entretenimiento. Porque si algo está claro es que todo está relacionado con la emoción. Eso es lo que dirige nuestras vidas, los miedos, el amor, la salud, la alimentación. Tiene que ver con toda una estructura de información para poder vivir sanamente, para poder vivir en armonía, para tener un crecimiento personal, profesional. En este momento nosotros estamos captando, yo le digo así como captando talentos, recibiendo talentos, descubriendo talentos que tienen un conocimiento en un área particular o que tienen una habilidad de entretenimiento o que tienen la solución a un problema, conocen sobre un tema para generar contenido. Para todo hay nicho. De verdad que estoy convencida que para todo hay una comunidad de aprendizaje, pero generalmente eso no se concebía como una estrategia. Y en el ejercicio práctico me he dado cuenta que si tú no tienes una estrategia que va alineada con el marketing, con una plataforma integral que te permita alojar y vender el contenido y con una estrategia también que te permita ir consolidando esa comunidad de aprendizaje, puedes dispersar esfuerzo, tiempo y dinero. En eTalent nosotros coordinamos todos esos aspectos, generamos el contenido, lo posicionamos en el mercado, porque nuestra intención es que la gente pueda monetizar con su conocimiento, con su experiencia, con su talento. Y por eso es que tenemos 3 servicios básicos, que son la generación de podcast audiovisuales, que la gente también los conoce como web show. También tenemos los podcasts de audio, que las personas también pueden generar ese tipo de información e interacción con o sin invitados. Y lo que llamamos videocursos o videotutoriales, que van acompañados con otras estrategias de posicionamiento como webinar, masterclass y esas cosas que hacen que puedan identificar ese contenido que tiene una persona y que puede ser de utilidad para una comunidad de aprendizaje o para una audiencia en particular. Y obviamente estamos aquí operando desde la sede de Humboldt International University gracias al apoyo que tú y que la universidad nos ha brindado. Y eso también le da un aspecto formal, porque dentro de tanta informalidad la gente también exige y quiere calidad. No importa que sea un contenido de inmediatez, de acceso rápido, pero si tú lo tienes y con calidad, entonces muchísimo mejor. Ese es, digamos, como que el valor distintivo de nuestros productos acá en eTalent Production. Jennifer, siempre muy agradable hablar con alguien que ve el valor de lo presente, pero también ve lo necesario del cambio para agregarle valor y en este caso a la educación, para lo que hacemos y lo que queremos para el desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias. Amigos, queremos dar también las gracias a nuestro patrocinante, el Grupo Humboldt, con sus distintas instituciones, como Humboldt International University, el Colegio El Ángel, la Universidad Alejandro de Humboldt, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, New Professions Technical Institute y Humboldt International University, Panamá. Gracias y hasta otro episodio. Edu Action